En el tiempo de la cosecha, durante el reinado del rey Esteban de Inglaterra entre los años 1135 y 1154, aconteció un muy extraño suceso en Wall Pit, Inglaterra. Mientras los segadores trabajaban, se encontraron en una zanja profunda hecha para atrapar lobos, a dos niños. Ellos eran un niño y una niña, que tenían un tono muy fuerte de color verde en su piel. También llevaban ropas extrañas y hablaban un idioma desconocido para los lugareños. Cuando los llevaron al pueblo, los locales los observaron desconcertados y empezaron a interrogarlos, pero al no lograr comprender ni una sola palabra, los llevaron a la casa del terrateniente del pueblo, Sir Richard de Calne, a unas pocas millas. En la casa los niños comenzaron a llorar y durante varios días se negaron a comer y beber, pero cuando les trajeron habas crudas desesperadamente se arrojaron sobre estas y comenzaron a comer. Después de consumir este alimento durante varios meses, los locales de a poco les fueron enseñando a comer otras cosas que los lugareños comían. Entonces es aquí que el niño comenzó a enfermarse lentamente hasta morir, y de lo contrario la niña sobrevivió y con el transcurrir de los meses fue perdiendo su color de piel verdoso. También pudo llegar a aprender el idioma inglés y hasta incluso casarse. Cuando pudo aprender a comunicarse bien y se le preguntó de dónde provenía, la niña dijo que el niño era su hermano y que venían de la tierra de San Martín, en donde había un crepúsculo perpetuo y todos los habitantes eran de color verde. También afirmaba que no podía reconocer cómo volver a su tierra, pero que sí había un río que separaba su tierra de las otras. Pudo recordar que un día estaba cuidando del rebaño de sus padres, cuando de repente se encontraron con un extraño pozo y desde dentro de él salía un extraño ruido y decidieron ingresar en él. Y una vez dentro se dieron cuenta que no podía salir. Encantados e intrigados por el ruido deambularon por ese pozo durante un tiempo hasta que llegaron a la boca de la cueva y lograron salir. Pero la luz cegadora del sol los mantuvo confundidos y a medio cegar. Es en este punto donde se esconden en ese pozo para cazar lobos y los segadores dan con ellos. Esta historia fue recogida de dos cronistas famosos del siglo XII, y a través de los siglos se han propuesto diversas teorías para explicar este relato. En cuanto a su color verde, se supone que los niños sufrían una especie de anemia conocida como hipocrónica, que se debe a una dieta pobre y afecta a los glóbulos rojos de la sangre haciendo que la piel parezca verdosa. Esta teoría se supone ya que la niña al comenzar a tener una dieta más nutritiva, comenzó a recuperar su color de piel normal. En cuanto a su lugar de origen, se presume que eran de origen flamenco, posiblemente de un lugar conocido como Fornal San Martín. También es cierto que en esa época hubo una fuerte migración de flamencos a pueblos aledaños y al ser perseguidos estos, se vieron obligados a esconderse en el bosque, que por cierto era muy denso y rara vez penetraba la luz del sol. Si los niños estarían viviendo allí, seguramente sería un ambiente muy oscuro. Cabe destacar también que la vestimenta de estos y su idioma debían ser muy extraños para los habitantes de Wall Pit, al margen de haber numerosas cuevas en donde muy posiblemente los niños podrían bien haberse extraviado de sus padres. Sin embargo, el tierrateniente Sir Richard era un hombre educado, bien podría haber reconocido la vestimenta y el idioma de los niños. Por lo que aquí ya no tendríamos en claro las teorías antes mencionadas. Bien se sabe hoy en día que las historias, mitos o leyendas en algún punto tienen algo de verdad, entonces cabe preguntarse si estuvieron ante un verdadero encuentro con seres extraterrestres o bien interdimensionales. Bien hemos escuchado también de Agartha y los mundos subterráneos. ¿Estuvieron estos hombres en presencia de niños provenientes de mundos desconocidos aquí mismo en la Tierra? Al día de hoy el pueblo de Wall Pit conmemora en su cartel de pueblo aquel extraño evento ocurrido allá por el año 1200 de nuestra era, es decir que esta leyenda o hecho real perdura desde hace 800 años.